Buenas, me llamo Ley Mateo de la Cepaya, pertenezco a la Facultad de Ingeniería Agronómica de primer nivel. Voy a hablar sobre la unidad número 1 de la historia del pensamiento y de las ideas. Ya, el tema número 1 tenemos que el origen de la técnica, que el pensamiento ha sido descrito en la psicología como la capacidad de planear y dirigir de forma oculta una conducta posterior. Las conductas implícitas se pueden considerar como formas especiales de relaciones, y sabemos que con frecuencia las relaciones no se observan. Ya, el pensamiento es un nivel superior a la acumulación y asimilación que opera con los productos y esquemas. Los esquemas son representaciones de una clase de acciones o desempeños similares. Ya. Esto representa teóricamente la interacción de múltiples factores, en que se observa que la conducta es continua. Ya. En la formación del pensamiento decimos que para Cantor el pensamiento consiste en la manipulación y situaciones como procesos preliminares que proveen los detalles para una actividad o ajuste que seguirá en un momento apropiado. En este último caso se vuelve independiente de la conducta referencial, independiente de cualquier situación específica. Como tema 1.2 tenemos que la historia cultural de las mentalidades del intelecto y del concepto. En las investigaciones actuales observamos que cada vez con mayor notoriedad el escaso empleo y la aplicación de las categorías ideas, ideologías y mentalidades es el reemplazo que utilizamos en términos tales como discursos, lenguaje y conceptos. Como tema número 1 tenemos que una historia intelectual de la autoconciencia, que dice que Eric Guarani ha señalado la existencia de dos dimensiones explícitas para saber las diversas corrientes de pensamiento del siglo XX. Ya, la historia de la filosofía, en cambio, serían al estudio de las ideas a través de los sistemas, escuelas o movimientos, como por ejemplo estudiaban el idealismo alemán, el nacionalismo francés y el imperialismo inglés. Ya. Este aporte ha llevado a la psicología social a la historia colectiva de las mentalidades. Fue también decisiva en su desarrollo, llevando a determinar, por ejemplo, usos de metodología y técnicas estadísticas. A pesar de los recelos académicos por la exposición de estas categorías, el uso corriente en la producción de obras históricas, es cierto que cualquiera sea el término utilizando esta presencia de un conjunto de forma en el pensamiento. Ya, como tema número 3 tenemos la historia de las ideas en la antigüedad. El concepto de evolución, esto trata sobre el concepto de evolución, que puede ser definida como un proceso continuo de larga duración, en el que las especies van transformando sus características sucesivas en generaciones. La teoría de la evolución es estudiada por desarrollos naturalistas y biólogos en los últimos 3 siglos, que fue el francés Georges Louis quien a mediados del siglo XVIII definió el concepto de especies, clasificación y causas de extinción. Fue una de las teorías más aceptadas hasta el siglo XVIII. Al comienzo del siglo XIX apareció Jean-Baptiste Lamarck, que planteó que por primera vez una teoría evolutiva es la especie aplicada entre plantas y animales. Fue el primero en hablar de generación espontánea para describir el origen de la vida. En 1859 Charles Darwin publicó un libro que se llamaba El origen de las especies, donde estableció su teoría sistemática de la evolución, haciéndola pasar como un mecanismo natural. Ya, es decir, que la evolución es un proceso continuo de la transformación biológica de las especies. La humanización es el proceso mediante el cual el ser humano evolucionó de los factores más simples hasta conformar su estado actual. Las etapas de la humanización están definidas por Australopithecus, que fue el primer eslabón de la evolución humana; el Homo antiguo, que es el primer eslabón del género, fue el primero en elaborar herramientas; el Homo medio fue el primero en emigrar en África; el Homo moderno fue el primero en desarrollar enterramientos; y el Homo sapiens fue uno de los primeros que pobló todo el mundo, es decir, estaba disperso en todo el mundo, es decir, que se cambiaba de un lugar a otro. En uno de los conceptos claros de la cultura y prehistoria es que la cultura es el conjunto de características materiales y espirituales de una sociedad de grupo humano. La prehistoria es todo aquello que se hubiese quedado registrado en forma escrita, no puede ser considerado histórico, es decir, jeroglífico. Los antiguos ancestros ponían paredes, dibujaban sus escrituras. Ya, en la etapa de la evolución cultural prehistórica son periodos paleolíticos. En la etapa de la evolución de la prehistoria se dividen en periodo paleolítico, que desarrolló las técnicas en piedra; el mesolítico, que en esta etapa apareció la pintura rupestre; y el neolítico aparece en la agricultura. Todo esto es como la humanización, esto es como lo paleolítico, es que dice que desarrolló técnicas de piedra, es como los homos medios, que son los primeros en desarrollar herramientas. Gracias.